Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy continuamos con la experiencia número 4 y desarrollamos la actividad número 2 para segundo año de secundaria, titulada Escribimos la narración de un día común en el país que anhelamos. Competencia: escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Propósito: planificar y redactar la primera versión de la narración de un día común en el país que anhelamos. Iniciemos esta actividad recordando el reto de esta experiencia a partir de la siguiente pregunta: ¿cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir? Un país donde las ciudadanas y ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes. ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es planificar y escribir la versión preliminar de nuestra narración de un día común en el país que anhelamos. Recuerda, en esta actividad realizaremos la planificación y escritura de la primera versión de un texto narrativo. Para asegurarnos que hagamos bien el proceso de producción de textos, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. Como podemos observar, en esta lista de cotejo identificamos 4 criterios que guiarán el proceso de redacción de nuestro texto narrativo. Ahora, para responder la pregunta de nuestro reto, vamos a escribir una narración con las siguientes características. Presenta situaciones de un día común como si estuviésemos en el país que queremos ser, donde se evidencia el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las ciudadanas y los ciudadanos del Perú. Entre los derechos que se ejemplifican se presentan los referidos a la igualdad de oportunidades y el acceso a energía limpia, entre otros. Tiene la estructura inicio, nudo y desenlace y responde a las preguntas: ¿dónde ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se resuelve la situación? Se sustenta en información, datos, ideas y argumentos sobre los avances y aportes culturales, sociales, científicos y tecnológicos, así como las oportunidades que tenemos como país. Se presenta a través de un monólogo que se podrá compartir por medio de un vídeo, audio, en una reunión familiar, etc., de manera clara, creativa, en secuencia lógica y adecuada al público al cual se dirige. Ahora recordemos qué es el texto narrativo. Para esto nos ayudamos del siguiente esquema. El texto narrativo es un texto elaborado a partir de una sucesión de hechos. Estos pueden ser reales o ficticios. En el texto narrativo podemos identificar los siguientes elementos: el narrador, las acciones, el tiempo, el espacio y los personajes. Asimismo nos preguntamos, ¿qué estructura presenta un texto narrativo? Todo texto narrativo presenta un inicio, en el cual el autor presenta a los personajes y describe el tiempo y el lugar. Asimismo encontramos el nudo del texto, en el cual presentamos el conflicto o problema que surge a partir de la interacción entre los personajes. Finalmente encontramos el desenlace, en el cual se presenta la solución al problema. Toda narración presenta las siguientes características. Puede ser real o ficticio, es decir, que los hechos están basados en la realidad o en nuestra imaginación. Contiene un narrador, el cual puede asumir la primera, segunda o tercera persona. Presenta un orden cronológico, es decir, una secuencia de hechos de acuerdo a cómo ocurrieron en el tiempo. Presenta personajes principales y secundarios. Los personajes principales son los que tienen mayor participación dentro de la historia. Los secundarios son los que aparecen en forma esporádica en algunas escenas de nuestra historia. Y por último, contiene un lugar y un tiempo determinado, es decir, los hechos que narramos en nuestra historia deben estar debidamente contextualizados. Ten en cuenta que narrar es contar hechos imaginarios o reales. Siempre estamos contando o escuchando historias y asimismo nos gusta escucharlas hasta el final. ¿Eres una buena narradora o un buen narrador? ¿Podrías narrar un día en el país que todas y todos anhelamos? ¿De qué manera lo harías? Ahora estamos listos para iniciar el proceso de escritura de nuestra narración. Pero antes nos preguntamos, ¿cómo escribo mi narración? Recuerda que el proceso de escritura sigue los siguientes pasos: planificación del texto, redacción del texto y revisión del texto. Esto asegura que nuestro texto cumpla con los criterios preestablecidos. Recuerda, durante las semanas anteriores has tomado nota de lo que has desarrollado y también de las ideas y reflexiones que te ha provocado lo abordado en las actividades de esta experiencia de aprendizaje. Ten a la mano tu portafolio, revisa los insumos que tienes y escribe en este cuadro aquello que llamó tu atención en el desarrollo de las actividades de esta experiencia. Pueden ser ideas, reflexiones, temas, hechos, etc.
En este cuadro deberás registrar todas las actividades realizadas en esta experiencia. Después de registrar todos los insumos trabajados en las diferentes actividades, estamos listos para iniciar el proceso de planificación de nuestra narración. Ahora que ya cuentas con suficientes insumos, debes decidir y definir cuál o cuáles serán los temas centrales de tu narración. Para tomar una decisión, puedes ayudarte de las siguientes ideas. Selecciona el o los temas que han sido parte importante de tus reflexiones y preocupaciones. Hazte esta pregunta: ¿qué quiero decir o comunicar sobre estos temas en mi narración? Luego realiza una lluvia de ideas. Escribe todas las ideas que consideres puedan ser temas centrales de tu texto narrativo. Selecciona o decide las temáticas que abordarás. Ahora es momento de iniciar la elaboración de nuestro plan de escritura. Para esto nos ayudamos de las siguientes preguntas. ¿Para qué voy a escribir mi narración? Para relatar situaciones de un día común sobre el país que anhelamos para vivir. ¿A quién estará dirigido mi texto? A mis familiares, compañeros y público en general. ¿Cuál será la estructura de mi texto? Tendrá como base la estructura de un texto narrativo, un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? Usaremos un registro lingüístico formal en un nivel estándar. ¿Qué ideas generadas en las actividades anteriores me servirán para elaborar mi narración? Recuerda que en el paso anterior seleccionamos ideas que desarrollamos en las diferentes actividades. Estas deben estar relacionadas con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las ciudadanas y ciudadanos en el Perú. Algunas ideas pueden ser la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, el acceso a servicios básicos como educación, salud y energía limpia. ¿Cuáles son las ideas centrales que presentaré en mi texto? Presentaremos ideas como un país sin exclusión ni discriminación, un país donde las ciudadanas y ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes sin distinción, un país donde hay justicia e igualdad de oportunidades para todos, un país donde la educación, la salud y los servicios básicos son un derecho. ¿Cuál sería la forma más adecuada para iniciar la narración? Iniciaremos nuestra narración haciendo una presentación y descripción de los personajes, asimismo contextualizando los hechos en un lugar y un tiempo determinado. ¿Qué conectores temporales o adverbios de tiempo podría utilizar en la narración? Usaremos conectores y adverbios temporales como antes, en primer lugar, ahora, después, a la vez, de pronto, mientras tanto, por último, etc. Esos conectores nos permitirán establecer la relación temporal de nuestra narración. Después de elaborar nuestro plan de escritura, estamos listos para iniciar la redacción de un día común en el país que anhelamos. Al elaborar nuestro texto, estamos plasmando las ideas que planificamos. Recuerda que cuando escribes, tú decides qué quieres dar a conocer y cómo deseas hacerlo. Ten en cuenta que este tipo de texto tiene como rasgos principales los siguientes. Presenta hechos o acciones en secuencia temporal o causal. Lo que ocurrió primero es causa de lo que sucede después. El interés radica en la acción y a través de ella los personajes adquieren importancia. En su desarrollo juega un rol destacado el narrador. Para iniciar la escritura de nuestra narración debemos establecer el formato y diseño basado en la estructura del texto narrativo. En este formato podemos identificar en la parte superior el título de nuestro texto. Asimismo, el inicio, el cual presenta o introduce los temas que abordarás. Puedes ayudarte de las siguientes preguntas. ¿Dónde ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre? ¿Quiénes son los personajes? Asimismo, el nudo, el cual presenta el conflicto o quiebre a través de episodios en forma secuencial y desde tu perspectiva. Recuerda que esta parte es el cuerpo del texto y lo podrás contar ayudándote de las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los personajes involucrados? ¿Cómo reaccionaron? Recuerda que tú eres parte de esta historia. Finalmente, el desenlace, lo cual cierra el texto con conclusiones o una reflexión sobre el tema. En el desenlace se da solución al conflicto. Podemos apoyarnos de las siguientes preguntas. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Qué ocurre con los personajes? Ahora estamos listos para empezar nuestro proceso de redacción, pero antes ten en cuenta que los adverbios de tiempo son aquellos que agregan información temporal. Estos adverbios aportan, por lo tanto, datos que permiten responder una pregunta sobre cuándo se desarrolló, se desarrolla o se desarrollará una acción. Algunos ejemplos de esos adverbios de tiempo son ahora, antes, después, hoy, mientras, pronto, tarde, temprano y todavía. Ahora empecemos a escribir la primera versión de nuestra narración. A continuación te presento la versión preliminar de mi narración sobre un día en el país que anhelamos. Como podemos observar, esta primera versión está elaborada a partir de la planificación y respetando la estructura del texto narrativo.
En este texto podemos identificar el título, Un día en el país que anhelamos. ¡Qué hermoso día! Todo es perfecto, decía María mientras alzaba los brazos y respiraba un aire fresco y limpio. María es una adolescente que vive junto a su familia en La Esperanza, un distrito ubicado en la ciudad de Trujillo, al norte del Perú. Ella es muy inquieta, cualidad heredada de su padre don José. Atrás quedaron los días en que María vivía momentos tristes en el seno de su familia. Atrás quedaron esas largas horas esperando por una mejor educación y una buena atención en los hospitales. Ahora solo es un recuerdo el tener que mendigar para que el gobierno y las autoridades respeten sus derechos y cumplan con su deber. Estoy muy feliz porque mi familia, aunque no es perfecta, es una familia donde reina el amor y el respeto, decía María con una gran sonrisa en su rostro. Hoy en día, todos mis amigos y compañeros de colegio pueden estudiar en aulas donde no se excluye y se respeta sus diversas habilidades. Pueden estudiar recibiendo una educación de calidad y con docentes que se esfuerzan por desarrollar nuestras competencias en cada experiencia de aprendizaje. Antes todo era distinto, recordó en ese instante la pequeña niña. De pronto, los recuerdos invadieron su mente y la llevaron por un viaje al pasado, donde se vio a su familia desesperada, sin poder hacer nada para ayudar a su abuelita. Abuelita, abuelita, despierta, no nos puedes dejar, te necesitamos con nosotros. Papá, no permitas que mi abuelita muera. Mi padre salió como loco llevando en brazos a su madre, pero ningún taxi quiso parar para auxiliarlo. Entonces, sin dudarlo, corrió hasta la emergencia con mi abuelita en brazos. Al llegar, encontró una cola inmensa de personas que gritaban y reclamaban que los atiendan, pero nunca recibieron la ayuda. Al menos, no en el momento que lo necesitamos. Ese día, la abuelita de María murió en los brazos de su padre mientras esperaba en cola para ser atendidos en el hospital. Esos recuerdos hicieron brotar unas lágrimas en los ojos de la muchacha, pero ella rápidamente lo secó y dijo: no debo ponerme triste, todo eso ya pasó. Ahora nuestro país es un lugar acogedor, donde hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades. Todos nos respetamos, cumplimos nuestros deberes y ejercemos nuestros derechos libremente. Ya no existe injusticia y sobre todo, todos cuidamos nuestro medio ambiente porque usamos energías limpias. María ve con mucho optimismo el futuro de nuestro país. Ella es consciente que aún falta mucho por mejorar, pero está convencida que juntos lograremos construir el país que anhelamos. Recuerda, después de escribir la primera versión de tu texto, el siguiente paso dentro del proceso es la revisión para identificar posibles errores que luego se superarán en la versión final. Muy bien, hemos culminado la planificación y la escritura de la versión preliminar de nuestro texto. En la siguiente actividad realizaremos la revisión y la escritura de la versión final de nuestra narración sobre un día común en el país que anhelamos. Nos vemos en la siguiente actividad. Espero que esas orientaciones te permitan culminar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!